hoy vamos a empezar una nueva serie, los miércoles. Vamos a estudiar el tema de por qué bautista. Vamos a ver bien en estas próximas reuniones los distintivos bautistas. ¿Qué es lo que nos distingue a nosotros como bautistas de otras iglesias, otras denominaciones? Vamos a estar viendo eso. Les voy a pedir que me acompañen a Juan capítulo 8. Vamos a comenzar ahí. Juan capítulo 8. Juan capítulo 8, vamos a leer desde el versículo 31. Juan 8, desde el versículo 31 al 36. Dice así: Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Le respondieron: Linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí queda para siempre. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Vamos a orar. Padre, te doy gracias por esta oportunidad para poder compartir de nuevo tu palabra a mis hermanos, y pedimos que tú obres en nuestro corazón. Te pido que me guíes a mí para enseñar esto claramente, y que cada uno de nosotros podamos entender por qué somos bautistas, qué es lo que nos distingue como bautistas, y que podamos honrar tu palabra y obedecerla, seguirla día tras día. Guíanos, bendice esta reunión. Te lo pido en nombre de Jesús. Amén. Muy bien, dice ahí el versículo 32 que la verdad nos hará libres. Y hay cierta verdad en esto. El hecho de que nosotros sepamos la verdad, eso nos da libertad en diferentes cosas que vamos a ir viendo hoy. Nos da cierta libertad a nosotros en cuanto a la salvación. El hecho de que uno sabe cómo ser salvo, y si toma la decisión de creer en la verdad de la Biblia, uno es hecho hijo de Dios. Jesús perdona nuestros pecados y somos libres del pecado. Pero aparte de eso, vamos a ver que poder saber la verdad te da cierta libertad. Porque cuando no conocemos bien la verdad acerca de cierto tema, a veces nos achicamos por miedo de meternos en ciertos temas con quizás compañeros de trabajo que son de otra religión, otra denominación. A veces uno no sabe cómo responder si no conoce bien su verdad, lo que dice la Biblia. Pero si lo conocemos bien, nos da esa libertad de poder compartirlo con denuedo, como Pablo, como Pedro, que predicaban con denuedo. Nos da esa libertad de poder anunciarlo sin problema, porque uno está seguro y sabe qué es lo que cree. Algo que nos va a diferenciar en todos los puntos que vamos a ver es que los bautistas siempre buscan seguir lo que dice la palabra de Dios. Esta es la verdad y podemos tener 100% confianza en lo que nos dice la Biblia. Quiero que me acompañen al Salmo 119. Salmo 119. A veces uno puede abrir la Biblia en la mitad y ya está en Salmos. Salmo 119. Vamos a leer unos versículos de acá. Vamos a empezar con el 104. Salmo 119. 104. Dice así: De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. El resultado de adquirir inteligencia, no adquirir este conocimiento, es aborrecer todo camino de mentira. Vean el versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas, y aborrecí todo camino de mentira. Vamos al 163. La mentira aborrezco y abomino, tu ley amo. Adquirir este conocimiento, esta inteligencia nos lleva, el resultado de eso es el aborrecimiento de la mentira. Ahora, hay una confusión hoy en día por malinterpretar el amor de Dios, en que mucha gente cree que debemos amar a todo el mundo y también lo que ellos creen. Que está bien, si la gente lo cree así, que lo aceptemos y que no digamos nada.
Pero el tema es que si uno de verdad ama a la persona, va a querer compartirle la verdad de lo que dice la Biblia para que ellos puedan estar libres en cuanto a eso. Pero para poder nosotros compartirle lo que es verdad, uno tiene que aprender a distinguir lo que es verdad de mentira. Algo que hace el Servicio Secreto de Estados Unidos es estudiar los billetes, los dólares. Y pasan mucho tiempo en su preparación estudiando billetes, no los falsos, solo los verdaderos. Pasan horas, días, semanas, meses estudiando el billete verdadero. Y la razón es que cuando ellos vean uno que es falso, que ya noten la diferencia por conocer bien cuál es la verdadera. Yo tiempo atrás, cuando estaba estudiando en el seminario, estábamos estudiando en un tiempo diferentes denominaciones, diferentes religiones. En un tiempo trataba de estudiar todo lo que creían de diferentes denominaciones, como los mormones, los testigos de Jehová. Quería saber todo lo que ellos creían para poder ver con la Biblia cómo contestar a esas preguntas. Pero llegó un tiempo que me di cuenta que yo estaba perdiendo mucho tiempo estudiando la mentira. Y fue ahí que me hizo un clic en la cabeza, en el cerebro, que yo más bien debería pasar el tiempo estudiando la verdad. Así cuando vienen con otro tema, yo puedo ir directamente y apuntarles cuál es la verdad de Dios, qué es lo que dice la Biblia. Y así no meter en mi cabeza muchas mentiras o doctrinas erróneas. Así eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pasar tiempo estudiando la verdad, la Biblia, para conocerla bien. Así cuando salen doctrinas erróneas, malas doctrinas, sea en esta iglesia que algún día mañana predique algo que esté mal, que los miembros mismos, ustedes mismos puedan saber, eso no me parece estar bien. Para llegar a ese punto necesitamos estudiar mucho y conocer bien la Biblia. Estoy seguro que les pasó, porque a mí me pasó, estar con ciertos compañeros y me hablan de cierto tema, pero yo por la falta de conocimiento de ese tema no quise decir nada porque lo desconocía y no conocía bien la Biblia en cuanto a esa área. Entonces me achiqué por la vergüenza y no dije nada. Y seguro que les ha pasado con alguien que les habló y por no saber qué contestar quizás no dijeron nada. Lo que yo hago en esas situaciones es tratar de estudiarlo bien después a ese tema, qué es lo que dice la Biblia en cuanto a esas áreas, lo que no pude contestar, así no me vuelve a pasar lo mismo que me había pasado. Eso es el amar la verdad y aborrecer la mentira. El hecho de, algunos dicen, uno no puede aborrecer, tener odio en su vida, porque eso es algo que va en contra del carácter de Dios, tener amor por todo el mundo. Y a veces queremos jugar en el medio. Pero hay una verdad. Si esta iglesia enseña que la salvación es por fe y solo por fe, esta otra iglesia enseña que la salvación es por fe más obras, ¿no? Que uno tiene que mantenerlo, guardarlo, cuidarlo, uno está bien, el otro está mal. La verdad de Dios es una y es clara y podemos conocer la verdad. Y si nosotros conocemos la verdad, debemos compartirlo a los demás, porque poder compartirlo le va a ofrecer a esa persona estar libres en cuanto a que pueden conocer la verdad y ya seguir esto. Nos da cierta libertad conocer lo que dice Dios. Nos da esa libertad de que podemos hablar con denuedo, libertad de, primero, la salvación, que uno puede conocer bíblicamente cómo ser salvo y tomar esa decisión por sí mismo. Nos da esa libertad. En Gálatas capítulo 1, algunos dicen que no hay que corregir lo equivocado. Gálatas capítulo 1 empieza, después de dar la introducción a la carta, creo que a partir del versículo 5 ya se empieza a escribir que estaba asombrado el apóstol Pablo de que tan pronto se habían alejado de la verdad, siguiendo otra doctrina. No que haya otro, y les anima a que no sigan otra doctrina, ni siquiera si un ángel mismo le habla otra cosa de lo que ya habían recibido. No debemos, si uno ama a una persona, obvio, no es entrar en debatir con otra persona. Esto es la verdad, a ver qué dice tu iglesia. Para nada, no es ver quién sabe más, quién puede seguir la Biblia. Jamás debemos entrar en discusiones con esa actitud. Sí debemos encarar la situación con amor para querer compartir la verdad
a veces están dispuestos, a veces no están abiertos. He tratado en ciertas situaciones hablar con testigos de Jehová y mormones que habían ido a visitarme, después no me visitaron más, pero he intentado con ellos de escuchar y tratar de plantear la Biblia. Generalmente uno sabe, el otro no, entonces trato de hablarle a esa persona hasta que no se da más, y si no quieren escuchar, a veces no quieren escuchar para nada, digo, bueno, creemos dos cosas diferentes, yo creo esto, ustedes creen otra cosa, no vamos a llegar a nada, así que nos vemos. Y listo, para no perder tiempo. Pero necesitamos nosotros conocer la verdad para poder compartirlo con amor a la otra gente, a los demás que nos rodean. Vamos a hablar de distintivos bautistas. Lo que nos distingue como bautistas. Hay aquellos que creen que no hay que tener un nombre que nos distinga, que con ser cristiano es más que suficiente, que no hace falta poner en el cartel de afuera bautista, evangélico o lo que sea. Algunos denominan, ellos mismos dicen que no tienen denominación, no denominacionales. Una palabra la entraba en la lengua. Así se dicen ellos, porque creen que con ser cristiano, que es suficiente. Ahora, cuando hablamos de cristiano, ¿qué es un cristiano? Un cristiano es aquel que reconoce su pecado y sabe que está condenado ya al infierno, pero que se arrepiente y pone su fe en el Señor Jesucristo y lo que Él hizo, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. Aquel que le pide al Señor Jesucristo que le salve, es hecho una nueva criatura. Es ahora un cristiano, un pequeño Cristo. Cristo mora en nosotros, nos dio vida. De la muerte pasamos a vida. Y ahora, el hecho de cómo uno vive va a ser un reflejo de la decisión que uno tomó internamente de ser salvo. Va a reflejar eso en su vida. Pero cristiano es eso, una persona que es salva, que ya fue salvo, que Cristo le perdonó los pecados. Pero esto de no llevar un nombre que nos identifique en el cartel de la iglesia afuera es algo ilógico, porque podríamos aplicarlo a otras áreas, como por ejemplo jugar al fútbol. ¿Qué pasaría si juntamos dos equipos diferentes, no le damos nombre a ningún equipo y ninguno de los dos tienen diferentes uniformes, van como quieren? ¿Qué pasa? Un caos total. Nos ha pasado en Rosario cuando teníamos actividad de hombres, jugamos al fútbol. Obvio, no hay uniforme, cada uno va como quiere, y por ahí me ha pasado, se lo paso al equipo contrario. Cierto, vos no sos para mí, le mandé la pata. Y seguro, es un caos. Pero hasta en la política se define de qué lado está uno mismo dice de qué lado está, antes de postularse para que cada uno que va a votar sabe de qué lado está tal persona. Es algo que se aplica en diferentes áreas y hasta se aplica en esta área, cuando hablamos de cristianos, la cristiandad. Es algo que se aplica porque es algo que identifica a cada grupo de qué lado está. Quiero hacer unas preguntas. Primero, ¿se puede llegar a conocer la verdad? ¿Sí o no? Sí, bien. ¿Hay un Dios? Sí. ¿Dios se ha revelado al hombre? Muy bien. ¿Se ha revelado de tal forma que podemos llegar a entenderlo? Muy bien. Se nos ha revelado Dios. Acá tenemos todo lo que Él nos quiere decir. Acá, en las manos. Siendo que Dios se ha revelado al hombre de una forma que podemos llegar a entender y podemos llegar a entender la verdad, ¿por qué hay tanta confusión entre los cristianos hoy día? Lo que se llama cristianos. ¿Por qué hay tanta confusión? Quiero darle una lista de diferentes temas en las que hay diferentes opiniones según la denominación que uno pertenece. Salvación, hay diferencias con temas de salvación. El bautismo, la seguridad eterna, la iglesia, su gobierno, sus miembros, la misión, la segunda venida del Señor, la cena del Señor, el acceso a Dios en oración, el perdón de pecados, la conciencia humana, el futuro de los santos y pecadores, el cielo, el infierno, ¿quién es Jesús? Y otros temas. Pero nada de eso importa, ¿o sí? ¿Creen que algo de lo que mencioné es importante? Algunos ponen énfasis solo en salvación. Para mí, si es doctrina, todo es importante. Todo es importante y debemos entender bien de qué lado estamos. Dios se ha revelado de una forma que nosotros podemos comprender, sí.
podemos llegar a entender la verdad. Sin embargo, sigue habiendo confusión. Y la razón es que todo se resume en un solo punto. ¿Cuál es la autoridad para esa denominación? ¿Cuál es la autoridad? Y puedo resumirle, ¿cuál es la autoridad final? ¿Lo que dice Dios o lo que dice alguna constitución de la iglesia? ¿O es la autoridad la palabra del Dios o el seminario en el que asistí? ¿O es la autoridad la palabra de Dios o no? ¿Cuál es la autoridad? ¿Dios o el conocimiento, el estudio? ¿Dios o lo que dicta el seminario, o lo que dicta algún comité de la iglesia? ¿Cuál es la autoridad final? Ya les voy a dar alguna lista de estas cosas porque vamos a ver que diferentes iglesias se apoyan según diferentes autoridades. No todos se apoyan que esta es la autoridad final. Pero los bautistas, lo que nos diferencia a nosotros de otras iglesias es que siempre ponemos la autoridad final en esto. Quiero hablarles los distintivos bautistas. En esta serie vamos a enfatizar esto, los distintivos bautistas y la importancia de entender qué es lo que creemos. En Oseas 4:6 nos dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Le faltó conocimiento. Cuando no conocemos la verdad, eso genera ignorancia. Osea dice que eso llevó a la destrucción. La ignorancia destruye nuestra herencia, que no sabemos quiénes somos. La ignorancia destruye nuestra disciplina, no sabemos cómo comportarnos. La ignorancia destruye nuestra doctrina, no sabemos qué predicar. La ignorancia destruye nuestra pureza, no sabemos qué excluir. La ignorancia destruye nuestra pasión, no sabemos qué amar. Destruye nuestra resolución, no sabemos qué soportar. Destruye nuestra distinción, no sabemos ser peculiares. La ignorancia. Es por eso que debemos nosotros poner énfasis en conocer la verdad. Así como dice el Salmo, es de aborrecer la mentira y amar la verdad para adquirir inteligencia. No debemos ser como los demás. No, la Biblia nos habla mucho en cuanto a esto, que no debemos seguir al mundo, todo lo que ellos hacen. Por ejemplo, mi mamá de chicos siempre me tiraba la ilustración, que yo siempre decía, pero mamá, todos mis compañeros lo hacen o lo tienen. Y me dice, bueno, si todos tus amigos se tiran por la colina, ¿vos también te vas a tirar? No, esas ilustraciones de siempre. No debemos ser como todos los demás. Cuando hablamos de los distintivos bautistas, no estoy diciendo que solo los bautistas van a ir al cielo. Sería algo tonto yo decirle que solo los bautistas van a ir al cielo, porque estoy seguro que hay gente en otras denominaciones que creen en el Señor Jesucristo y se arrepintieron de sus pecados y van a ir al cielo. No es que la iglesia define si uno va al cielo o no. Lo que define eso es la fe en el Señor Jesucristo, si uno se arrepintió y puso su fe en el Señor Jesucristo o no. Pero sí hay cosas que nos diferencian nosotros, los bautistas, de otras denominaciones. Lo primero, como bautista, es la Biblia. A ver si lo escribo bien, porque no estoy acostumbrado a pizarra, no me juzguen la letra. Si no, le voy a pedir a Anaí escribir por ahí. La Biblia. Algo que nos define como bautistas es que la Biblia es nuestra única fuente de revelación y autoridad. Vayamos a 2 Timoteo capítulo 3. 2 Timoteo capítulo 3. Versículo 14. 2 Timoteo 3, versículo 14 a 17. Dice así, 2 Timoteo 3, 14 al 17. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar,
para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. No dice que la Biblia tiene un propósito. Toda la Escritura es inspirada, no solo parte, sino toda. Y tiene un propósito. Versículo 17 nos dice que el fin es para que el hombre sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese perfecto habla de completo. Por eso, esto tiene un propósito y necesitamos pasar tiempo estudiando la Biblia para conocerla. Vayamos a 1 Tesalonicenses, unas páginas antes. 1 Tesalonicenses 2. 1 Tesalonicenses 2, versículo 13. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis en nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino, según es en verdad, la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Es la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer el versículo 20. Segunda de Pedro 1, versículo 20. Dice así: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nada es de interpretación privada. Algunos dicen, bueno, esa es tu definición de ese texto, eso es lo que vos entendés de ese pasaje. No, es lo que dice la Biblia y punto. Eso es lo que define. La Biblia no es de interpretación privada. Sí hay cosas que son difíciles de entender. Pero la Biblia, si comparamos escritura con escritura, y tenemos un diccionario para entender aquella palabra que no conocemos, uno puede llegar a conocerlo, lo que habla la Biblia. Lo que siempre se nos aconsejaba en el seminario y en la iglesia era tener una concordancia Strong y un diccionario, un buen diccionario. Y con eso es suficiente para poder estudiar la Biblia. Con la concordancia uno puede comparar escritura con escritura y con el diccionario poder entender las palabras. Y así uno puede entender. Vayamos al versículo 16. Del 16 al 18 dice así: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Está hablando en el Monte de la Transfiguración, en Mateo capítulo 17. Estaba Pedro, Jacobo y Juan con el Señor Jesucristo en el monte y apareció Moisés y Elías. Y estando ahí en esa situación, Pedro, que siempre mete la pata y tiene que hablar, él dice, bueno, hagamos 3 enramadas, o sea, 3 tabernáculos, 3 carpas, ¿no? Por el Señor Jesús, Moisés y Elías, hagamos esto acá. Y uno sabe que está mal si Dios mismo desde el cielo lo tiene que corregir. Porque Dios mismo desde el cielo le dijo, este es mi Hijo amado. Y en Mateo 17 nos dice, a Él oíd. A Él oíd. Jesús era el énfasis. Y eso es lo que nos está diciendo acá. Este pasaje está hablando a eso. Sería lindo poder escuchar la voz de Dios en diferentes situaciones. Cuando no sabemos qué hacer, sería lindo poder escuchar la voz de Dios. Bueno, Dios, ¿qué hago? Más fuerte, no escucho. No, sería lindo en ciertas situaciones poder escucharlo. Pero mejor aún es la palabra escrita de Dios. Porque el audible, uno puede pensar que es la voz de Dios y quizás no es la voz de Dios. ¿Qué voz estamos escuchando? Fíjense lo que dice el versículo 19. Esto es mejor que una voz que uno puede llegar a escuchar, la voz escrita de Dios, porque acá dice el versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura. Vamos a estar seguros
por lo que dice acá, que está escrito, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Teniendo la Biblia es algo seguro, no hay lugar a duda. ¿Por qué? Porque uno puede pensar la voz de Dios y no lo es. Uno puede decir, pero yo lo siento en mi corazón. Pero el corazón es engañoso, nos dice la Biblia. Por eso, ¿qué es lo que dice Dios acá? Lo mejor que podemos tener es la palabra de Dios escrita en nuestras manos. Tenemos la verdad. Y como bautistas, esta es nuestra última autoridad, el top, como dicen algunos, ¿no? Es la autoridad suprema para nosotros, para ver qué es lo que Dios quiere. ¿Qué dice la Biblia? Yo siempre he dicho en las congregaciones donde tuve que predicar, si yo digo algo mal, no tengo problema que alguien se me acerque y me diga, para yo poder mostrarle con la Biblia si estoy bien, y si estoy mal, bueno, después ante la iglesia reconocer me equivoqué en este tema. No tengo problema llegar a eso. Es por eso que tomo tiempo para estudiar mucho, para no tener que llegar a eso, tratar de evitarlo. Pero como bautistas, mi meta como pastor es seguir esto. No lo que se me antoja a mí, lo que yo quiero enseñar, ni lo que aprendí por tradición de otro, sino qué es lo que dice la Biblia. Hay 4 diferentes autoridades en la cristiandad de hoy día. Tenemos la cristiandad tradicional. Ahí entran los católicos y muchos protestantes. Su autoridad es la Biblia y la tradición. Y si alguna vez hay contradicciones entre estos dos, la Biblia y la tradición, lo que siempre gana es la tradición. Por ejemplo, el bautismo de infantes no es bíblico, no es lo que se aplica en la Biblia, pero algunos lo hacen. Algunos dicen, en el Antiguo Testamento se solía circuncidar a los bebés. La señal de la circuncisión esa en el Nuevo Testamento es el bautismo. Bueno, está bien que ellos digan eso, pero no lo dice la Biblia, ¿no? Es por eso, tenemos que entender, tradición es una cosa, lo que dice la Biblia es otra. No debemos mezclar esto dos. El pastor mismo acaba de enseñarnos la otra semana en cuanto a esto, que la tradición se puede cambiar, no hay nada de malo en eso. La tradición que uno sigue. Por ejemplo, el hecho de tener reuniones 10 y media de la mañana. ¿Saben por qué empezó a ese horario las reuniones los domingos? Para darle tiempo a los campesinos de sacarle leche a las vacas y todo antes de ir a la iglesia. Tenían que tener tiempo, ¿no? Porque si uno no le saca la leche puede dañar a la vaca. Hay que hacerlo constantemente. Entonces era para darle tiempo a los campesinos, hagan su trabajo y después poder juntarse en la iglesia. Pero se ha seguido, y es una tradición, ciertos horarios. Claro, cuando vuelve el pastor vamos a cambiar el horario y tener otras reuniones. Nada. Pero una cosa es tradición y otra cosa es el mandamiento, lo que dice la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? No dejando congregarnos, debemos congregarnos. Y uno puede tener ciertas tradiciones, no todo está mal, pero hay ciertas denominaciones que hay cosas que sí están mal, porque van en contra de la Biblia. Pero como bautistas nosotros siempre buscamos seguir esto, no la tradición. La cristiandad tradicional. Otra autoridad para otros es la cristiandad carismática, donde la autoridad para ellos es la Biblia y la experiencia. Creen que todavía están escuchando la voz de Dios o que están teniendo una experiencia personal en el que Dios está haciendo algo específico por ellos fuera de las Escrituras. Siempre cuando hay contradicción entre la palabra de Dios y la experiencia, siempre gana la experiencia. Un ejemplo, si yo estoy agachado trabajando, antes no pasaba, pero hoy día sí, si yo estoy agachado y trabajando y me levanto rápido, por ahí me agarra vértigo y parece que estamos viendo toda la habitación. Carlos, ¿de verdad se está moviendo la habitación? ¿Pero cómo sabes si no estabas ahí? Y muchos contestan así. Pero vos no estabas ahí, no sabés lo que yo viví, lo que yo sentí, lo que yo sentí que Dios me decía. Vos no estabas ahí cuando yo pasé esa situación. De ello estamos hablando. Muchos de los carismáticos que creen en esto, muchos pentecostales creen en esto. Para ellos, la autoridad final es la experiencia sobre la palabra de Dios. Más importante es la experiencia. Otra autoridad hoy día es la cristiandad moderna evangélica, donde el énfasis es, la autoridad es la Biblia
y la educación. No creen que se puede sostener las palabras de Dios en las manos de uno. Por ejemplo, muchos de ellos son los comentaristas, donde en los mismos comentarios, algunas Biblias también pueden tener ciertos comentarios, mucho de esto ellos dicen, esto se encuentra en los mejores manuscritos, o a veces dicen una mejor palabra para tal sería, o a veces hasta ponen, esto puede ser genuino. ¡Wow! Genial. Qué confianza que puedo tener en la palabra de Dios. Si no me lo dice Él, lo que está correcto, no, ¿cómo sé que es la verdad? ¿No? Y ellos ponen más énfasis en la educación que han recibido. Y nosotros, el cuarto grupo, es que la autoridad es la Biblia y punto. Nada más. En esa categoría entramos nosotros. Que la autoridad final es la Biblia. La tradición no supera la Biblia. La experiencia ni la educación supera la Biblia. Ni la educación del pastor y los líderes de la iglesia. Eso no supera la Biblia. Constantemente yo sigo creciendo y aprendiendo lo que dice la Biblia. A veces con mi esposa compartimos ciertas cosas. ¿Viste esto? ¡Qué interesante! El pastor Strickland, que falleció con más de 50 años en el ministerio, ya él mismo decía que seguía aprendiendo cosas día tras día. Un gran hombre de Dios que ya falleció, el abuelo de mi señora. Seguimos aprendiendo. Pero como bautistas, nuestro énfasis es qué dice la Biblia. La tradición puede cambiar. La educación puede no ser buena. Puede que sí, puede que no. La experiencia no debe ser autoridad tampoco. La Biblia es la autoridad final. Y es por eso que todo nuestro énfasis siempre es ¿qué dice la Biblia? Por eso que muchas de nuestras iglesias bautistas usamos muchos pasajes. No todos usan muchos pasajes, pero en lo personal me gusta en diferentes situaciones usar muchos versículos para mostrar que lo que estoy enseñando es bíblico, no es lo que se me antojó a mí como predicador enseñar en el momento. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? Ahora, para aclarar, otras denominaciones pueden creer en esto. No digo que solo los bautistas creemos esto. Inclusive hay bautistas que no creen en todos los puntos que vamos a ver, que se llaman bautistas pero han dejado de ser bautistas. Han pasado muchas cosas a través de los años que algunos se han renovado, han cambiado cosas que ellos creen, pero siguen con el nombre bautista. Pero sí a través de la historia siempre se ha mantenido grupos de iglesias que creen en estos puntos. Esto es lo que nos diferencia de la mayoría de las denominaciones de hoy día. El segundo punto, hablando de bautistas, la autonomía de la iglesia, vamos a poner iglesia porque no me va a entrar. La autonomía de la iglesia local. Vamos a Colosenses 1:8. Colosenses 1:8. Podríamos tomar toda la reunión solo para tocar cada punto individual, pero mi énfasis no es enseñarle pura doctrina, no. Lo que yo quiero mostrarles es qué es mi meta, mi propósito en todo esto, es mostrarles qué es lo que nos diferencia como bautistas, dónde estamos parados, qué es lo que nos distingue a nosotros como bautistas, para que podamos avanzar con confianza y seguir adelante, más que voy a estar trabajando con ustedes, para que sepan de qué lado estoy yo también, como pastor. Autonomía de la iglesia, Colosenses 1, veamos el versículo 18. Y Él, hablando del Señor Jesucristo, es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. ¿Quién es la cabeza? ¿El arzobispo? Cristo. Cristo es la cabeza de la iglesia. Y como la Biblia es nuestra autoridad final, es por eso que cada iglesia puede ser independiente. Cuando hablamos de independiente, es que no dependemos de otro en diferentes situaciones. No vamos a ver diferentes situaciones en las que no dependemos de otra iglesia, tanto en lo financiero, en cómo gobernarnos. Cada iglesia es independiente y es local. Solo si las demás iglesias, si se corrompieran todas las demás iglesias, aún bautistas, el de la Argentina, eso no significa que la iglesia acá bautista de Comodoro tiene que corromperse.
Somos independientes. Si esta se corrompe, no significa que no hay ninguna otra iglesia bautista a la que uno puede unirse. Cada iglesia es independiente, se autogobierna y se autosustenta a sí misma. Eso es lo que estamos hablando, de la autonomía de cada iglesia. Un ejemplo, en el campamento tuvimos una iglesia de Coyhaique que participó en el campamento con nosotros. ¿Por qué lo permitimos a ellos participar? Porque tenemos la misma doctrina. Es otra iglesia bautista con la misma doctrina. Y eso es lo que nos une, poder tener la misma doctrina. Ahora, si hay alguien con una mala doctrina, bíblicamente no deberíamos juntarnos con esa persona. Mantener una separación nos ayuda a mantener esta iglesia pura de esas mentiras, de esa mala doctrina. Si mantenemos una separación de iglesias que están en mal camino, la razón es para que ellos no nos contagien a nosotros. Esa es la razón de cierta separación. A través de la Biblia varias veces nos muestra de que debe haber separación de aquel que no está andando bien. Aún en cuanto a esto, de doctrina. Más si creemos que cada doctrina es importante, ¿por qué vamos a decir solo ciertas doctrinas son importantes y otras no? Pues si no, me podría juntar con cualquier iglesia, vi que hay una acá nomás a unas cuadras, no sé qué creen, no dice bautista, pero ¿por qué no puedo juntarme con ellos y con otros sí? No todos los bautistas creen lo mismo, pero si tenemos la misma doctrina, entonces eso es lo que nos une y con confianza podemos unirnos. Eso es lo que podemos hacer. Cuando llegué a la Argentina, no conocíamos con mi familia iglesias bautistas buenas. Fuimos a muchas iglesias bautistas que hablaban en lenguas y no era bautista. Fuimos a muchos donde se gritaban y caían al piso y nosotros como chicos y mis padres de la vergüenza nos sacaban a ir enseguida de la iglesia. Fuimos a otras que ni siquiera eran bautistas. Es más, empezamos a asistir a una porque el pastor tenía un corazón por la gente, quería enseñarle. Y estaba en medio de una villa al lado del río donde las casas eran de chapas y cartón. Y íbamos allá simplemente porque el hombre tenía muy buen corazón, por más que no era bautista, estaba enseñando la Biblia y la salvación. Y nos unimos a ellos para ayudarle hasta que conocimos al pastor Strickland, que llegó a mi casa y empezamos a ir a la iglesia bautista. Que no sabían porque estaba en la otra punta de Rosario donde vivíamos en ese momento. Pero había otras iglesias, no necesariamente bautistas, que estaban enseñando bien, y había otras que se llamaban bautistas, que no estaban siguiendo la Biblia. Es por eso, mi énfasis no es el título de la iglesia, sino lo que ellos creen y lo que practican. Pero a través de la historia, los bautistas sí, siempre hemos buscado seguir la Biblia. ¿Qué es lo que dice la Biblia? Y aún en cuanto a la iglesia, que es una doctrina importante de la iglesia local, algunos creen una iglesia universal y que se puede tomar la cena, uno de otra iglesia puede venir a tomar la cena acá, dentro de rato vamos a tomar la cena. Algunos creen eso, que gente de afuera pueden tomar, aún gente de la calle, pero no es bíblico, es algo que se practica en la iglesia, los miembros, ya vamos a llegar a eso. Pero lo que nos une con Coyhaique es la doctrina. Que tenemos la misma doctrina y es por eso que podemos juntarnos. Si no tuviéramos la misma doctrina y digamos que con Pastor Patricio no teníamos la misma doctrina, yo me entero que él está mal en ciertas doctrinas, pero el pastor quiere que nos juntemos igual, yo voy a estar todo el tiempo, si nos juntamos con su iglesia, con los ojos abiertos para ver quién está hablando con los diferentes miembros acá y qué es lo que están diciendo. No puedo estar yo tranquilo para que no les guíen por mal camino. Como pastor, no es mi iglesia, pero como un pastor cuidando un rebaño, no quiero que sigan un mal camino. Como padre con los hijos, no quieren que sigan un mal camino. Pero si la iglesia tiene la misma doctrina, entonces con confianza podemos juntarnos para hacer de ánimo mutuamente el uno al otro y seguir adelante. Eso es lo que nos une como iglesia, tener la misma doctrina. Si hay diferencia, la separación nos ayuda a evitar que la mala doctrina entre en la iglesia. Cada iglesia se gobierna a sí misma. Mientras estás siguiendo lo que dice Dios, cada iglesia local, la autonomía, es que se gobierna a sí misma y puede hacer lo que quiere la iglesia mientras está siguiendo a Dios. El énfasis siempre es esto. Nadie elige, otro punto de la iglesia local, nadie elige quién será su pastor. Si el día de mañana algún comité de Estados Unidos, de la misión de donde salió el pastor, quiere venir y decir, no, esta iglesia lo empezó Pastor Melo, entonces vamos a llamar a otro pastor de Chile que venga acá para ser pastor de la iglesia. No es bíblico.
no es bíblico. La iglesia es quien decide quién va a ser el pastor. Otro punto es en cuanto a la finanza. La autonomía, cuando hablamos de la autonomía de la iglesia, es que la iglesia se sostiene a sí misma por medio de los diezmos de los mismos miembros. Y así ese es el plan de Dios para que la iglesia pueda seguir adelante. Porque si siempre está recibiendo plata de afuera, entonces no es real. Es más, hubo cierta iglesia acá en Argentina, el pastor se fue, la iglesia misma con los pesos argentinos no pudo mantenerse, y otros sí pudieron con mucha lucha salir adelante, pero tuvieron muy mal tiempo porque no estaba la iglesia en esas condiciones de vivir, porque vivían con plata de afuera. Dios quiere llevar a la iglesia a la autonomía. Cuando uno es una iglesia nueva, sí va a necesitar plata afuera para pagar los gastos. El pastor va a tener plata de afuera para pagar los gastos. Pero la idea, el plan de Dios es que la iglesia misma pueda sostener a su pastor y que no necesite depender de otro de afuera y así ser autogobernada, autosustentable. Eso es el plan de Dios. Cada iglesia es independiente. Cada iglesia es libre para hacer lo que quiere. Cada iglesia es libre para elegir con quién asociarse y con quién no. Por eso que yo no puedo decidir con quién se debe juntar el pastor Patricio y su iglesia. Cada iglesia decide por sí mismo qué es lo que va a hacer. Necesitamos cuidarnos y discernir qué es lo que vamos a hacer como iglesia acá. Cada uno que es miembro acá tiene que entender, la iglesia es autónoma, no depende de otro, se gobierna a sí misma, pero necesitan conocer bien las escrituras para poder seguir esto. Si el día de mañana viene un predicador, alguien que quiere ser pastor de acá y está enseñando mala doctrina, la iglesia tiene el derecho de decirle, no, acá no, pastor. Si yo empiezo a enseñar mal en la ausencia del pastor, no, pastor, acá no. Me mandan de vuelta a San Martín o donde sea. ¿No? Pero ustedes tienen ese derecho. No es que por ser miembro tienen que callarse la boca y dejar que el pastor enseñe lo que quiere. No. Ustedes, la iglesia son los miembros y ustedes tienen ese derecho para que acá se siga como dice la Biblia. El énfasis siempre es eso. Nadie nos dice qué creer. Eso lo dice la Biblia. ¿Qué es lo que debemos creer? Entonces, lo que nos diferencia como bautistas, yo quería llegar a otros puntos, pero no llegamos ni ahí, así que vamos a pasar la semana que viene, vamos a seguir. Pero como bautistas, lo que nos distingue como bautistas a través de la historia, ¿no? Mi último mensaje va a ser la historia literal bautista, de donde venimos, pero lo que nos distingue a través de la historia es que nuestra única autoridad, fuente de autoridad y revelación es la Biblia. Nosotros creemos en la autonomía de la iglesia local. La iglesia es local, la iglesia es eclesía, es una congregación de personas que salieron de su casa para juntarse. Y nuestra autoridad siempre es la Biblia. Lo que enseñamos siempre es lo que dice la Biblia. En cuanto al gobierno de la iglesia, la doctrina de la iglesia, gente tiene sus opiniones. Pero como bautista bíblico, si vamos a lo mismo, la pregunta que hice al principio, ¿Dios se ha revelado? Sí. ¿Se ha revelado de cierta forma que podemos comprender? Sí, y podemos aprender la verdad. ¿Por qué hay tanta confusión? Es por eso que nosotros debemos estudiar las Escrituras para conocer cuál es la verdad, para seguir la verdad y mantener esta iglesia lo más puro que podamos para cuando vuelva Cristo. Que la iglesia pueda ser una iglesia pura. Entendemos que hay otras religiones que pueden creer ciertos puntos de esto que vamos a estar desarrollando. Pero los bautistas creemos en todos estos puntos. Esto es lo que nos distingue. Y detrás de todos estos puntos que vamos a estar viendo, hoy solo 2, quería llegar a 4, pero no llegamos. Pero atrás de todo esto, la autoridad de todo esto siempre es la Biblia. Eso es lo que más nos distingue, que siempre el énfasis es esto. No lo que dice el pastor. Yo me puedo equivocar, me puedo expresar mal. Y gente se puede enojar conmigo por cómo me expreso, ¿no? Con el mismo usar vos en vez de tú. En ciertos lugares eso ofende, en vez de usted. En ciertos lugares eso ofende. Por eso cuando voy a esos lugares le digo, por favor, hermano, si llego a hablarles en vos, no lo tome mal, no es a propósito, por cómo estoy acostumbrado a hablar desde Rosario, donde hablamos todo mal. Pero la autoridad de los bautistas es la Biblia. Eso es lo importante. Y siempre debemos ir a eso. ¿Qué dice la Biblia en cuanto a
la Biblia, en cuanto a la autonomía de la iglesia local, en cuanto a las 2 ordenanzas que vamos a ver, y bueno, y todo lo que vamos a ver, no me quiero adelantar en esos puntos. ¿Qué dice la Biblia? Si sigo la Biblia y voy contra la tradición, estoy bien. Pero si estoy siguiendo la tradición y voy contra la Biblia, eso no está bien. Siempre sigamos la Biblia. Leamos una vez más el Salmo 119 y terminamos con esto. Salmo 119, versículo 128. Salmo 119, versículo 128. Por eso estimé rectos todos tus mandamientos sobre todas las cosas y aborrecí todo camino de mentira. Oremos.